Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos a otro programa en el mundo en 60 minutos por Radio Anáhuac en el 1670 de AM, donde lo puedes encontrar en Spotify y también en nuestro canal de YouTube, al igual que en la revista Coma Anáhuac. Este es nuestro programa número 107 de la serie, hecho por los alumnos de periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac. En nuestro primer bloque se encuentran su servidora Ana Paola Barrientos, Daniela Cano y Elena Castañón, y hablaremos sobre lo que significa ser mujer hoy en día en la Ciudad de México, bueno, más bien en el país de México. En nuestro segundo bloque también tendremos a nuestros compañeros Eduardo Chávez y Maximiliano Danel haciendo una entrevista a Patricia Calderón, en el cual nos platicarán sobre los ciclistas en la Ciudad de México. Y por último, en nuestro tercer bloque estarán nuestros compañeros Eduardo Chávez, Maximiliano Ramos, Eric Ibarra y Maximiliano Danel, en el que nos van a hablar sobre los galácticos del Real Madrid, el quiénes fueron, qué hicieron y por qué trascendieron. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando en este momento. Es un placer poder estar con ustedes una semana más. El día de hoy, El Mundo en 60 Minutos tiene el gran placer de contar con la participación de la doctora Blanquibón Olvera, abogada, criminóloga y administradora pública. Con más de 30 años de experiencia en el campo, hoy nos va a explicar qué significa ser mujer en México. Bienvenida al programa, doctora. Estamos muy felices y muy agradecidas por de que nos esté regalando un poco de su tiempo. Bueno, doctora, y pues para empezar esta entrevista, con la primera pregunta tenemos que decirle que el feminismo en sí mismo no es entendido claramente como concepto. ¿Usted cómo lo definiría? Bueno, pues primero, muchas gracias por la invitación. Gracias, Ana. Gracias, Daniela y Paola, por esta entrevista. Y es un gusto estar con ustedes en este programa. Mira, a mí no me gusta hablar de feminismo en sí, porque ser feminista, hay muchas adjudicaciones. Hay mujeres que son activistas de derechos humanos de las mujeres, que están como su nombre lo indica, en actividad constante en busca de que esos derechos sean respetados, ¿sí? ¿Y cuál es el principal derecho que las mujeres exigen, piden y se manifiestan hoy en día? Es un derecho a vivir una vida libre de violencia. Y en la cual México está inmerso en este momento. Yo me considero abogada, me considero administrador público, que estudié en la Anáhuac la maestría y el doctorado en administración pública, pero estudio y mi raíz de mi investigación, que es el feminicidio, que es a lo que me dedico en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y doy clase de violencia de género en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. A eso es a lo que ese es mi principal aporte, pero feminista no me gusta el término y lo respeto mucho para quien se lo adjudique, porque también lo que ocurre es que la palabra la ven como una moda y hay personas que se suben a ese tren desconociendo todo lo que pasa alrededor para tener notoriedad, ya sea pública, entre sus amigos, etcétera. Entonces, por eso es que la palabra feminismo no es lo mío. Ok. Y relacionado a esta pregunta, ¿por qué cree usted que el movimiento feminista asusta a una gran mayoría de la población mexicana? Mira, las mujeres desde que el mundo es mundo están exigiendo sus derechos, porque en la vida, en el mundo, las mujeres siempre fueron consideradas como parte del hombre, como cosas, una cosificación hacia el hombre. Entonces, las mujeres no podían tener patrimonio,
no podían tener decisión de con quién formar familia, no tenían la oportunidad ni siquiera de estudiar, de decidir el número de hijos, y a través del tiempo, de los años, han ido las manifestaciones han sido muy importantes de las mujeres porque a través de ellas han ido visibilizando esta situación y han adquirido esos derechos de los cuales les serán negados. Entonces, podemos decir en México, apenas en 1957 se adquirió el derecho a votar por una mujer, ¿no? Y hoy en día la lucha política sigue por tener representación en el Congreso, en las cámaras, porque hay muchos baches, porque los hombres dicen sí, no, ese poder es el poder político que siempre han ejercido los hombres y que dicen sí te lo cedo, pero no. Y entonces ahí surgen las famosas Juanitas, que eran nombradas diputadas, senadoras y después se disculpaban y ya eran sustituidas por un hombre. Ya se vio esto, ya se reformó, ¿no? Y así como en la política se busca abrir en esos espacios en todo, ¿no? Porque también los puestos ejecutivos en las empresas privadas, en la mayoría son por hombres, los sueldos, la brecha salarial entre hombres y mujeres es muy diferente. Y ahora las manifestaciones son para buscar el derecho más básico a vivir una vida libre de violencia, y tenemos que ver que la violencia máxima en México es la de perder la vida de una forma violenta, y a eso le llamamos feminicidio, cuando una mujer es asesinada de forma violenta por el hecho de ser mujer. Entonces, eso es lo que están buscando hoy en día, esas manifestaciones. O sea, a no ser asesinadas, ahorita hay otras manifestaciones, a no ser violadas, a no ser acosadas. Entonces, esas son las manifestaciones que tenemos hoy en día y que no se diferencian de los años 1900. No, pues sí, doctora, la verdad es que estamos en una situación complicada las mujeres aquí en México, pero lo bueno es que estamos luchando y muchísimas gracias a usted que también es parte de todo este movimiento de ayudar a la mujer a que se le respete. Pero una dura, el embrismo no es un concepto que muchos conozcan y este se puede definir como un machismo invertido, que las mujeres estén arriba y los hombres abajo. Para usted, ¿cuáles A son ver, las diferencias? otra vez repíteme la pregunta, perdón. Ah, perfecto, sí. El embrismo no es un concepto que muchos conozcan y este se puede definir como un machismo invertido, que las mujeres estén arriba y los hombres abajo. Para usted, ¿cuáles son las diferencias claves entre feminismo y embrismo? Pues mira, les decía al principio del programa que la palabra feminismo no es lo mío, pero el feminismo se podría concentrar en la actividad que tienen las mujeres para defender sus derechos humanos básicos, o sea, la vida, el patrimonio, la libertad, porque estos bienes jurídicos tutelados se traducen en delitos contra las mujeres, la vida, feminicidio, patrimonio, cuando son secuestradas, en la trata de personas, la libertad en la trata de personas. Todas estas son violencias que se realizan contra la mujer. Y el embrismo, pues, en el contexto en que lo estás diciendo, a eso no hemos llegado. Y sería estar en el mismo nivel del machismo que ahora sufrimos las mujeres, que es que los hombres pisotean
y van en contra de nuestros derechos. Y estoy hablando de estos derechos básicos de la vida, la libertad y el patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que se busca en materia de derechos humanos? No quién es superior dentro de porque el embrismo podría hablar de una superioridad igual que el machismo. El machismo es la superioridad que reflejan los hombres hacia las mujeres. Entonces, en este contexto que tú lo dices, sería que las mujeres estuvieran encima de los hombres, y no es eso ni lo que las feministas buscan, ni lo que las mujeres en realidad buscamos. Lo que buscamos es una situación de igualdad, de somos seres humanos, somos iguales ante la ley, así lo dice la Constitución, que los hombres y las mujeres somos iguales, y por tanto queremos igualdad en derechos, igualdad en oportunidades, no en quién es más y quién es menos, sino igualdad. O sea, que si hago un trabajo igual al hombre, se me pague igual. Que si que tengo el mismo derecho de tomar decisiones en un ámbito político, y que tengo el derecho de vivir a una vida libre de violencia, porque ahorita estamos viviendo una violencia con la pandemia tan generalizada y tan fuerte, donde el hogar es donde más peligro hay. La violencia familiar, fíjense, en 2020 fueron 220,028 delitos de violencia familiar. Eso quiere decir que 603 mujeres diario en su casa fueron golpeadas, lesionadas, sufrieron violencia psicológica, y eso nada más las que denunciaron, ¿sí? Y eso nada más representa el 7% de los delitos, porque ¿qué creen? Que el 93% de las mujeres no denuncian. Estos datos que les estoy dando son del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y entonces ahí es donde hay una desigualdad, donde el hombre se siente con el derecho como pater familias de pegar, de ser dueño de su esposa, de ser dueño de sus hijos, de su concubina o de su novia incluso. Entonces, esto es la violencia con la que estamos viviendo, y no pedimos ser más, pedimos ser iguales. Sí, doctora, y creo que es justo lo que está diciendo. Bueno, también para cambiarle un poco, que ya nos explicó que la palabra feminismo también puede estar como un poco distorsionada también por este movimiento en el que se ha vuelto también como una tendencia, por así decirlo. Entonces podemos cambiar a qué es la actividad, como usted dijo, que las mujeres tienen para ya defender sus derechos básicos. Y en este momento que está diciendo que estamos buscando nosotras al estar igual que los hombres, que no nos estemos más ni menos, sino que tengamos una igualdad. Tenemos una pregunta en el aborto que juega en este movimiento. ¿La legislación del aborto está directamente ligado a esta actividad de las mujeres, o cuál es su relación? Pues el aborto se ha manejado por las manifestaciones como un derecho de las mujeres a decidir lo que pasa en su cuerpo. Entonces, ese es el concepto por el que se ha manifestado del aborto, el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Entonces, el Estado es el que tiene ese derecho en ciertas partes, en ciertos estados de nuestra República Mexicana, porque no en todos está legislado más bien está legislado el aborto como un delito en los códigos penales de varios estados. Eso quiere decir que no está permitido, y es el Estado el que decide
sobre el cuerpo de una mujer, y esa es lo que las mujeres manifiestan, su derecho a decidir en el aborto. Y es una manifestación que se ha dado en todos los países, es una lucha constante. Yo pienso que es ir en favor de los derechos de las mujeres, así como en una época hubo un dilema contra los métodos anticonceptivos. Cuando se descubrió la pastilla anticonceptiva, se decía que no podía estar permitida, pero era un derecho de las mujeres a decidir tomarla o no tomarla. En el aborto, pues es algo más subjetivo en relación a que aquí puede ya estar formada una pequeña vida humana. Entonces, ese es el derecho de las mujeres a decidir, y es un concepto tan discutido porque se juegan también los derechos de la personita que está por nacer, ¿no? O sea, cuáles son sus derechos y desde qué día, cuántos días son los que se necesitan para que las mujeres tengan ese derecho a decidir sobre su cuerpo. Entonces, es un derecho más por el que las mujeres están abogando. Y siguiendo con el tema pues de derechos y leyes a favor de las mujeres, ¿podría explicarnos más a profundidad en qué consiste la ley Olimpia y la ley Ingrid? Pues mira, la ley Olimpia también todavía no está tipificada en todos en todos los códigos penales. Se está yendo poco a poco, ¿no? Ya en la que entró primero fue en la de la Ciudad de México. ¿Y de qué trata la ley Olimpia? Pues precisamente lleva el nombre de la persona de Olimpia, que es la mujer que la promovió a raíz de una experiencia personal que tuvo con una pareja que difundió, que ella en su momento le tuvo la confianza de darle imágenes de ella, de forma que mostraban su intimidad, y que después él las publicitó entre amigos, entre redes, ¿no? Invadiendo su intimidad. La ley Olimpia se refiere a un delito de intimidad, porque las fotos, las imágenes de videos que tú subas como mujer hacia una persona de tu confianza, esta persona no tiene derecho a difundirlas. O este tipo de situación se lleva mucho en los casos de venganzas personales, en noviazgos, en relaciones fallidas. Los hombres las usan mucho como sexting, le decían, como venganzas, ¿no? De exhibir a su pareja para denigrarla. Y por otro lado, pues en las escuelas existen no sé mucho de situaciones electrónicas, pero son como una especie de archivos que se rolan de imágenes de estudiantes dentro de su intimidad, ¿no? Ya sea con poca ropa o sin ropa, o que son tomadas fotografías de sus partes íntimas, y entonces, o sea, son roladas entre los estudiantes hombres, y esto es un delito. O sea, quien lo descubra
a este programa que va dirigido a la universidad y a los estudiantes, sépanlo que si les llegan estos archivos y si ustedes a su vez los pasan a otras personas, pueden ser denunciados y pueden llegar a destruir sus vidas porque irán directo a prisión. Esto no es un juego y es un delito contra la intimidad. Algo que hace unos días pasó es que el INACIPE informó que el año pasado se registró un promedio de 10 muertes al día de mujeres por violencia. Esto ha pasado miles, pero miles de veces. Y mi pregunta es, ¿por qué si se han hecho movimientos? ¿Por qué si hemos alzado la voz? ¿Por qué si nos hemos unido como familia todas las mujeres y seguimos pidiendo justicia, igualdad y respeto? ¿Por qué siguen en aumento los casos? Porque mira, el Estado surge para darle seguridad a sus habitantes, ¿no? Y entonces la principal función del Estado mexicano es darle seguridad a sus habitantes. Y un grueso de la población de sus habitantes somos las mujeres. Entonces el Estado tiene que proporcionar esa seguridad a través de sus operadores. ¿Y quiénes son sus operadores? Pues en este caso, la seguridad se refleja en los delitos. Los delitos son las acciones o omisiones sancionados por la ley penal. Y resulta que para erradicar los delitos, pues se tienen que prevenirlos, se tiene que procurar justicia, se tiene que investigarlos y se tiene que juzgarlos. Entonces, esos son los operadores que tienen que hacer su trabajo. ¿Y quiénes son? Pues los policías, ahora los guardias nacionales, los ministerios públicos y los jueces. Y estos no realizan la labor con los resultados óptimos porque tienen una cultura patriarcal que le llamamos, no ven los asuntos con perspectiva de género. Y eso es desde que va una mujer a denunciar, por ejemplo, por violencia familiar a un policía y le dice, oiga, ayúdame, mi novio me está pegando. Ay, no, mire, esas son situaciones de pareja, yo no me meto. Un policía te puede contestar así. ¿Por qué? Porque no tiene esa perspectiva de género y que él es el responsable de ayudarte. Un ministerio público, no, señorita, váyase a su casa y piénselo bien, porque después se contenta con su marido y va a venir a retirar la investigación. Y entonces esto ha permeado en todos estos operadores del sistema de justicia penal y el Estado no ha hecho nada para, para mejorarlo. Entonces, el Estado es el que tiene esa responsabilidad. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a hacer que estos operadores del sistema de justicia penal hagan su trabajo como deben de ser? Pues capacitándolos en qué, en perspectiva de género, que no la tienen, para que levanten las denuncias como es debido, para que, mira, esto se ve desde la estadística, por ejemplo, cuando un policía tiene el conocimiento de que una mujer fue asesinada con violencia, porque le están denunciando que en un lote baldío está un cuerpo, ¿no? Y se ve que tiene disparos de arma de fuego su cuerpo. Entonces, ese va y lo ve y dice, ay, es un homicidio. ¿De quién? De una mujer. Ay, de violencia. Y entonces así lo reflejan las cifras. O sea, así lo hace en su informe, homicidio doloso de mujer, y entonces lo manda al Ministerio Público, lo remite con el cuerpo del delito, que es el cuerpo de la mujer fallecida, asesinada, y entonces así se queda, y entonces la investigación, hay protocolos de investigación, y uno es para homicidio y otro es para feminicidio. Y entonces
no llegan por eso a los probables responsables, porque lo clasifican como homicidio doloso de mujer. Y entonces, si tú te vas a las cifras, en feminicidio solamente en 2020 hay 940 feminicidios. Y entonces dices, oye, eso no corresponde a 10 mujeres diario, corresponde a 2.6. Y en homicidio doloso de mujer hay 2.783. Entonces, si tú lo sumas, son 3.723 mujeres asesinadas con violencia diario. Y esa es la verdadera cifra que te lleva a 10 mujeres asesinadas diario que fueron con violencia y que no fueron ni investigadas ni perseguidas con perspectiva de género. Y yo lo digo que sea con perspectiva de género, no, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde la sentencia de Campo Algodonero y la Suprema Corte de Justicia recientemente en la tesis aislada 219/2019, que dice que toda muerte violenta de mujer debe de ser investigada con perspectiva de género. Okay, Entonces, esta es la situación que vivimos en el país, que de 3.723 mujeres asesinadas con violencia, solamente 940 son investigadas como feminicidios. pues es una cifra bastante preocupante y estamos en una situación pues bastante triste en nuestro país. Pero, doctora, le damos las gracias. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo de esta entrevista, pero creo que como usted nos dijo al principio, esto va a ayudar a que llegue la información a muchas más personas y que estén conscientes de lo que está pasando en nuestro país. Y pues nada, muchas gracias por otorgarnos esta entrevista, doctora. Pues muchas gracias a ustedes y sigamos adelante porque vivamos una vida libre de violencia. Hoy es 25 de noviembre, es Día Naranja y es precisamente cada día, que diga 25 de febrero, todos los días 25 son días de naranjas contra la violencia contra las mujeres y es el día que ustedes están realizando su entrevista. Pues está perfecto. Muchas gracias, doctora. Muy bonito. Muchas gracias. Hasta luego, Gracias. chicas. Hasta luego. Gracias a Adiós. ustedes. Hasta luego. Adiós.